Muy buenas noches a todos los que están presentes aquí en la sala de Antropoceno, en este encuentro número 23 de este año, y a todos aquellos que lo verán grabado en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Como siempre, Antropoceno, el lugar de encuentro, grabamos los jueves son de Antropoceno, donde nos encontramos colegas profesionales, amigos, oyentes, que están interesados por la realidad actuante, conocer nuevos temas, hacer algunas propuestas y expandir esta red de contacto de esta usina de pensamiento que es Antropoceno, creado ya hace más de 2 años, y uno de sus mentores, Mariano Vinograd, y aquí le damos continuidad a través de estas reuniones y con estas grabaciones. Hoy tenemos la exquisita invitación que le hemos conversado hace ya casi 2 meses del ingeniero Aníbal Colombo. El ingeniero Aníbal Colombo es ingeniero civil, lleva más de medio siglo dedicados a la recuperación de campos, así que como ingeniero civil los agrónomos también estamos muy agradecidos. Tiene una vasta experiencia en el estudio de suelos y en la construcción de grandes obras, especialmente en el estudio y diseño de construcción de canales, de drenaje, represas de llanura, excavaciones y servicios conexos en obras para empresas de ingeniería, mineras, industriales, petroquímicas, de electricidad, cerealeras, camineras y municipios. Él ha desarrollado ya hace un tiempito el concepto de cero agua dulce al mar, CADAM, buscando el aprovechamiento de este recurso básico para la agricultura y la logística. A Aníbal le damos la bienvenida y le damos la palabra para poder conversar en principio un poco de su experiencia, un poco sobre cómo son las represas, un poco sobre cómo son las propuestas en el norte y en el sur, y después alguna idea de cómo se podría ejecutar. Adelante, Aníbal. Todos, el agradecido soy yo por la invitación. ¿Me escucha bien? Perfecto, ahí ¿Se estamos. me escucha bien? Perfecto. Agradecido a todos, la presencia de todos también. Bueno, yo le voy a tratar de contar mi cuento, que es mi punto de vista y en lo que he trabajado muchos años. Es una idea que la traigo arrastrando a partir de la experiencia que me dio el trabajo que he desarrollado durante 50 años, ¿no es cierto? Que es un poco agrohidráulica, es una combinación de hidráulica para el agro, ¿no es cierto? No de grandes canales, sino de más que todos pequeños canales y sobre todo sistematización, profundidad de napa, regulación de napas y demás. Y las retenciones, y retención de agua, ¿no es cierto? Bueno, a mí la razón de la idea con que arranqué todo esto es porque considero que nosotros venimos con una crisis desde el año 1910, es decir, nosotros venimos en bajada desde 1910, 1914, venimos en una bajada lenta al principio y ahora se ha agudizado y estamos llegando a un final que no lo conocemos. Yo trato de dar mi solución para discutirla, como estamos haciéndolo en el Centro Argentino de Ingenieros, para ir adelantando un poco el tema. Mi ideal sería que para el próximo gobierno sepan que hay una idea, un proyecto que puede ser superado tranquilamente por cualquier otro, pero que es para recuperar esa tierra de promisión que tuvimos en 1910, dar esperanza, trabajo, futuro a la gente argentina, ¿no es cierto? Al argentino que está acá y al argentino que se ha ido por falta de visión de futuro. Yo le echo toda la culpa en principio a la falta de generación de riqueza. Nosotros, a lo largo de 100 años, que se cumple ahora prácticamente, no ha venido acompañando, no ha venido acompañando la estructura, la infraestructura,
agroganadero industrial no ha venido al desarrollo del país. Es decir, gracias a los técnicos, como ustedes, como gran conjunto de ustedes, que ha expandido la producción, se ha ampliado la producción mediante tecnología, pero no mediante espacio. Yo viendo, viendo un poco lo que sucede con el agua, cuando hay en exceso o hay en defecto, la reacción que tiene el campo, salvo que sea un campo, un salitral o un campo o un pedregal, o totalmente inundado, imposible de recuperar, pero visto la velocidad y la fuerza que tiene esa reacción, se me ha ocurrido que nosotros podíamos expandir la frontera agropecuaria, y esa es la base de CADAM, que es Cero Agua Dulce al Mar, que es la herramienta para lograrlo. Es decir, es la herramienta que yo ideé para lograrlo. Está basada en en el principal postulado de Florentino Ameghino, que fue un gran observador y un sabio, que decía, en una verdad de perogrullo, si se quiere, pero que había que decirla y había que observarla, que era juntar el agua en los excesos, retener el agua en los excesos para tener los defectos, es decir, para dar la vuelta al año. Esto es la primera vez que yo lo vi y lo puse en práctica, porque tenía una empresa con retroexcavadoras, las primeras retroexcavadoras que hubo acá en el país, las Poclen, tuve una flota de esas máquinas, y para dedicarme justamente a solucionar problemas que la gente muy perdida, sobre todo con ese cambio famoso que tuvimos desde el año 80 para adelante con las inundaciones y demás, abandonaban los campos o ya no querían saber nada o se entregaban. Bueno, ese tipo de trabajo yo lo tuve que hacer durante mucho tiempo. El tema de todo esto es cómo nosotros podemos agrandar una frontera agropecuaria mediante retenciones, mediante la retención de agua. Si uno observa, si uno observa la regularidad, prácticamente, salvo en años excepcionales que pueden ser de seca o de más inundación todavía, de la zona, por ejemplo, norte, es decir, las 70 millones de hectáreas yo las divido en dos zonas muy particulares. Una es la Patagonia, que son las más despobladas y pobres, pobres en cuanto a actividad, y el norte argentino, que serían los bajos submeridionales santafesinos, son los bajos del Santiago del Estero, del este de Santiago del Estero, más los bajos chaqueños, que forman un conjunto de zona de inundación de 10.600.000 hectáreas. Bueno, para ser breve e ir ahorrando para atrás, les quiero primero decir mi concepto del asunto. Si nosotros en 1910 éramos la quinta nación del mundo, décimo ingreso per cápita del mundo, con 10 millones de toneladas de cereales y para 8 millones de personas, mitad recién venidos, mitad criollos y mitad gringos, llamémoslo, sí, gente extranjeros, este, de 1880 que se abre la frontera del desierto, se asegura el desierto argentino, se abre la pampa húmeda prácticamente, a 1910 se creó lo que hasta hoy le estamos sacando el jugo. Nosotros para estar lo mismo que en 1910, hoy tendríamos que estar produciendo arriba de 300 millones de toneladas de cereales y pasar los 100 millones de cabezas de ganado, ¿no es cierto?
Eso es las cuentas que yo tengo sacadas sin ser economista ni nada, viendo por proporciones, solamente por proporciones simples. Bueno, el tema del norte, el tema de la zona norte, se solucionaría mediante el impenetrable, fundamentalmente ocupa unas 17, 18 millones de hectáreas, de las cuales yo eh, estoy tratando de explicar por qué arrancaría por el norte. Arranco por el norte porque creo que es la zona de más rápida recuperación y retorno de capitales invertidos. Me da la impresión, es el concepto que tengo. La zona sur es de infraestructura más cara, más lenta de recuperación, y la dejaría para una segunda etapa o comenzado esta y esta funcionando, seguiría con la otra. De esas 18 millones, yo tomo un 10% de espejo de agua con respecto a la superficie explotable, ¿no es cierto? Es decir, cada 3.000 hectáreas de campo, una represa de 300 hectáreas, son unidades que yo tomé para hacer una idea. Para la primera parte, visto que hubo interés en la Secretaría de Recursos Hídricos en la época del gobierno de Macri, y luego he visto en este gobierno, he visto que se reunieron los tres gobernadores de las provincias afectadas por las grandes inundaciones del norte. Ahí Chaco, se juntaron los gobernadores de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Santa Fe para ver de llegar a un acuerdo. Yo creo que me gustaría decirles, si estuviera cerca, que están equivocados como lo quieren solucionar el tema. Querían empezar por los bajos santafesinos, y yo pienso que es la zona que recibe todo el agua que viene desde Salta por corridas, como después le puedo explicar. Acá la retención sería sistemáticamente. Primero hay que hacer un estudio aerofotogramétrico con equipo LIDAR para perforar el monte y tener las curvas de nivel y por ende las corridas de agua, ¿no es cierto? Para ya ubicar en forma segura la zona de represado, la zona de retención de agua. La retención de agua se va haciendo líneas, por líneas de corrida de agua, no sobre arroyos, no sobre ríos, porque eso implica otro tipo de problemas, de tipo legal y de tipo de molestia a gente que está dependiendo de esa corriente de agua abierta. Si no, hablo del agua que cae en 200 milímetros de golpe, como costumbre el norte. Después vienen 3 meses o 4 meses con una seca terrible que hay que repartir agua, y después viene otra inundación, una en primavera y otra en verano medio, que se arman los grandes desastres. Es decir, la captación de agua, es decir, lo que yo llamo cosecha de agua, tiene que ser hecho en esos momentos, en esos grandes golpes de agua, y captarlos en represas que no las maneja el hombre. Esas se calculan, van de acuerdo a niveles, llevan un retrovertedero, es decir, el agua viene desde arriba hacia abajo, como corresponde de Salta del oeste al este, de Salta hacia el río Paraná. Se carga la represa, cuando termina de cargarse el agua sigue y sigue hasta la próxima represa, después la próxima, y las va cargando todas, según sean lluvias generales, según sean lluvias convectivas. Aníbal, serían unas represas hechas solamente de tierra, con Son algunos represas, vertederos de cemento para dar paso
al agua para regular. Exactamente. El vertedero retrovertedero es la parte de entrada, es decir, que entra y sale el agua por el mismo lugar, ¿no es Ujú. cierto? Es decir, cuando se colmata, cuando se llena, más que se colmata, porque colmata es sedimentación, cuando se llena de agua, el agua ya hace de válvula y el agua ya corre por el costado de la represa hasta la siguiente. Todo esto va trazado, las represas se ponen sobre la línea de corriente de agua, ¿no es cierto? Estas son represas de tierra, es lo más económico que hay, son en forma de herraduras grandes, 300 hectáreas son 1 kilómetro por 3 kilómetros. Después el largo dependiendo de la pendiente del terreno, es más ancha que largo, más larga que ancha, ¿no es cierto? Y si en casos en que las pendientes sea prácticamente muy baja, no haya lugar, pero hay campos intermedios que necesitan ese agua, se le daría un poco más de superficie. Yo propongo el 10%. Después, este es un tema que yo lo doy así para que después sea estudiado. Yo propongo universidades para que además conozcan su futuro, los que lo estén, alumnos de último año o posgrado, en las 130 disciplinas que lleva un proyecto de estos, ¿no? Aproximadamente 130, porque no solamente la ingeniería, yo sé tres disciplinas, conozco esto, de lo demás hablo como podemos hablar de cualquier otra cosa que no soy especialista. Este, yo creo que hay que estudiar la posibilidad legal, ambiental y técnica, ¿no es cierto? Las tres cosas son las tres que mandan. Y agronómica, por supuesto. En la técnica incluyo la parte agronómica, la parte civil y de toda la infraestructura que viene atrás de esto. Esto es un asunto que si se larga todo al mismo tiempo en una forma eh, violenta, tiene que ser, ¿no? Violenta. Tiene que haber una El, coordinación de todos estos movimientos y una es, sintonía es, y una metodología, ¿no es cierto? Como fue una gran cuenca que se está trabajando. Usted calcule, estimado Javier, calcule que estamos hablando de 33 millones de hectáreas en el norte y 37 millones de hectáreas en el sur. Chubut y Santa Cruz, y arriba es este de Salta, la parte que no esté explotada, la parte que tengan realmente problemas para solucionar y que se lo podemos solucionar con este sistema. Lo que tienen ya solucionado, como se ven las fotos satelitales, eso queda como está. Y yo propuse hacer un corredor productivo para solucionar el bajo y simultáneamente solucionar el problema de las inundaciones o atenuarlo enormemente, este, hacer un corredor productivo y a su vez una zona de retención, con la zona de retención de agua, es decir, darle las dos cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es decir, no pasar de inundación a seca y de seca a inundación, porque aún la gente que no se ahoga, o la gente que está más, lo pasa muy mal, se pierde mucho tiempo en el año. Y de esta forma tendrían la virtud, además, de no tener que esperar que llueva, que cuándo va a llover, el lunes, el martes, el miércoles. No, si yo tengo agua y la uso para regar o para la hacienda o lo que tenga, el uso que dé cada uno, eso yo no lo puedo decir. Eso ya lo dejo para la gente que se especializa en cada ítem, ¿no es cierto? Esto es un trabajo, yo como lo tengo pensado es una cosa, como lo tienen pensado otras personas es otras. Hay gente que piensa en las grandes empresas para hacer esto. Yo pienso en los, la, las, la división más chica, con inclusión de gente que ha sido gente de campo, que ha perdido el campo por alguna razón, o por la ley lo mismo, por herencia, se ha llegado a un minifundio, y tienen que abandonarlo por épocas malas económicas, etcétera. Gente de campo, nacida en el campo, educada en el campo, criada en el campo y que quiera volver al campo. Y de otra forma no puede. Es decir, tenemos que hablar de financiaciones, como me dijo un ministro de Agricultura hace muchos años, me dijo cuando yo empecé con este proyecto, allá por los años 80 y pico, 90,
este, me dijo, eh, la financiación tiene que ser a 20 años, 20 años de financiación y 20 años de desgrabación. Bueno, así puede entrar la gente que realmente quiere con un compromiso cierto y firmado, que si no puede llegar a perder todo lo que puso, ¿no es cierto? Es decir, eh, es una forma que hay que estudiarla. La desgrabación impositiva también hay que estudiarla, ya no son son ideas nada más de cómo ir adelante con este tema. Bueno, si se consigue armar ese corredor productivo en base a retención de agua y que el impacto de ese agua, ese agua eh, que, que baja hacia el sur, es decir, hay un giro, ese agua viene corriendo de noroeste a sur-sudeste, siguiendo paralelo a la banda sur del Río Bermejo. Hay una franja que sigue, hay la franja de más abajo que está más contra Santiago del Estero, gira a la altura de Sachajov más o menos, y gira hacia el sur y sigue por Cañada de las Víboras, se junta con el agua de Santiago del Estero, que es bastante mala, gracias a Dios, y entra por la Cañada de las Víboras a los bajos submeridionales de un lado, del lado oeste, el noroeste de Santa Fe. Por el otro lado, esa corrida de agua que hay en la banda sur del Bermejo, la otra rama, el otro ramal, va por el este del domo que norte-sur del Chaco, y por el Tapenagá y por otros ríos y agua que no puede tomar Tapenagá, no es una cuenca tan amplia, y reentran en el norte de Santa Fe, por la zona de los Amores. Y ahí hacen el gran zafarrancho inundando Santa Fe. Bueno, las consecuencias se han visto en el año 2004, que se en la época de Reutemann, se ha visto el desastre que fue una inundación grande, ¿no es cierto? Si nosotros conseguimos, si esta idea consigue solucionar el tema de las inundaciones, es muy fácil convencer capitalistas, políticos, abogados, ambientalistas y todo, de cómo seguir con este asunto, ¿no es cierto? Este asunto ocuparía mucha gente. Yo calculo que este asunto, si por cada hombre productor hay que calcular, son números que he hecho yo personalmente, ¿no? Entre 25 y 30 hombres de apoyo logístico por cada productor. Se imagina la cantidad de gente que puede llegar a requerirse. Esa gente que saldría, ya es gente que no sería especializada en campo, sino que sería el apoyo logístico que va desde el peluquero hasta el gomero, al panadero, transportista, qué sé yo, toda la gente que hay en un centro poblado logístico, ¿no es cierto? Bueno, hay dos formas. Hay gente del grupo que está estudiando este asunto que quisiera hacer un trabajo testigo, llamémoslo, ¿no? De 3.000 hectáreas o 30.000 hectáreas, pero testigo. Y otra gente que está pensando en las grandes corporaciones para ver cómo se puede hacer, es decir, de grandes espacios, grandes superficies para el avance rápido. Son puntos de vista y yo no los puedo discutir porque estas son las cosas que tienen que resolverse en las universidades y las discusiones y debates. Yo calculo que son 2 años de debate y principio de proyecto, 2 años, 3 años de proyecto, 3 años de ejecución, 4 años de ejecución de las represas y adiós, listo, terminado. Esto tiene que estar Neto rindiendo. cada represa, esa represa de 300 hectáreas, ¿cuánto tiempo lleva desde que comienza a montarse hasta que está
terminada esa obra? Y la represa, hay que calcular que una represa tiene 300.000 metros cúbicos de movimiento de suelos. Hoy hay muchísimas máquinas, en la Argentina hay muchísimas máquinas y muchísima gente ansiosa de trabajar en este tipo de trabajos, donde se puede mover mucho y se puede tener cuidado con los precios, pero el trabajo no se termina en 2 días. Hay mucho trabajo para mucho tiempo, ¿no es cierto? Tienen una capacidad, una empresa, una represa de 10 de 10 de 10 de, del Treci- 10% de 300 hectáreas para 3.000, Ujú. tiene una capacidad más o menos entre 4 millones y medio de metros cúbicos de agua. Agua dulce, agua de lluvia que se puede captar. Ya tendrá que, entonces los especialistas tendrán que decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esa cantidad de agua? Si puedo regar, si puedo tener, me conviene tener hacienda, si puedo tener lo que fuere, ¿no es cierto? Bueno, yo no me quiero explayar demasiado en esto porque es un poquito para darle un panorama general de lo que es la idea. Quiero seguir un poquito. Nosotros tenemos en la Argentina tres Mesopotamias, además de la Mesopotamia que conocemos, la Mesopotamia norte, que es Pilcomayo Bermejo, la Mesopotamia centro, llamémoslo, que es Santiago del Estero, el dulce y el salado de Santiago del Estero, y la Mesopotamia del sur, que es el Río Negro, Río Colorado, que ya están explotando de una forma mal, porque eh, para que, explico ahora, para obtener la producción que uno pretendería tener para estar en las condiciones de 1910, para volver a ser potencia en serio, este, tenemos que hablar del transporte y sobre todo del transporte a distancia, porque el productor más distante, si no, queda fuera de juego. Entonces, para eso yo he pensado en por qué no hacer vías navegables, los ríos hacerlos navegables. En el caso del Bermejo, por ejemplo, el caso especial del Bermejo, no lo haría navegable al Bermejo, sino que haría una autovía o una vía navegable paralela artificial exclusada, ¿no? Paralela a la cuenca, entonces para mantener todo el bioma de toda esa cuenca, no tener problema con el río, que además no sirve para nada, porque es un río lleno de meandros, ¿eh? y con bastantes problemas sería tratar de hacerlo navegable. Además muy lento y demás. Este, yo pienso que hace 3 años o 4 los holandeses, en época de Macri, los holandeses plantearon un canal navegable que iba de la Laguna Mar Chiquita aproximadamente hasta Catriló. Nunca le vi la finalidad bien a ese canal, no me parecía tan útil porque era navegable, pero no llegaba a puertos. Entonces había que tenía el problema del transbordo a ferrocarril o a camión, y ahí empezamos a incrementar costos. Yo la idea que tengo es que la producción salga y vaya directamente al río Paraná, y de ahí sí sigue con transbordo o sin transbordo, sigue viaje hasta un puerto hub que estamos estudiando. Es decir, esta viene la otra parte. Vamos a hablar del Paraná. El Paraná, yo soy un enemigo personal del tema de dragar el Paraná, de adaptar, es más conceptual, de adaptar el río al barco, en lugar de adaptar el barco al río, ¿no es cierto? Es decir, por el Paraná andan los barcos que pueden andar con pequeños retoques, porque en el Paraná además habría que tener el famoso proyecto del Paraná Medio, que era el 50%, que daría el 50% de todo lo que se consume de corriente hoy día, ¿no es cierto? El Paraná Medio.
La generación es similar, es muy, muy próxima al 50% de lo que se consume hoy. Es decir, que tendríamos una capacidad como para mover toda la agroindustria que se generara en el norte, ¿no es cierto? Eh, Me olvidé decir que el río, lo que estoy hablando yo, se usó en otra época, no son invenciones. Desde la época de Sarmiento, Sarmiento premiaba a los que navegaban por el río Bermejo. Hablo del transporte fluvial porque ese permitiría que pueda competir un hombre que está a 700 kilómetros, 800 kilómetros de puerto, pueda competir con tranquilidad con un hombre que está a 150 kilómetros, que hace el transporte por camión, por ejemplo. Es decir, la competencia es más o menos así se equilibraría, ¿no es cierto? Hoy tenemos solamente el ferrocarril, que fue una gran obra que se hizo, que va hasta Pichinal, hasta el norte, y después también va a Tucumán, que va por la Transchaco, paralelo a Transchaco, este, eh, pero el ferrocarril solamente disminuye un 30% el transporte, en cambio el fluvial está en el 70% abajo del transporte automotor, ¿no es cierto? Bueno, la idea también en el Paraná estamos estudiando la posibilidad de tener un puerto hub de aguas profundas, pero no en el Paraná convencional, el Paraná que conocemos, sino en el Paraná Guazú, en el brazo del Paraná Guazú, porque es más profundo y bueno, ahí entrarían los barcos para hacer la idea de, para barcos de 55 pies de calado, es decir, los barcos más grandes, enormes bestias que andan hoy por ahí sueltas, y se transbordaría toda la carga por medio de lanchones, de empuje, de arrastre, o barcos, hasta el puerto hub para abastecer el transporte internacional. Y tendríamos de esa forma, la idea mía, sueño mío, es que tengamos un valor FOB nacional, un FOB argentino, ¿no es cierto? No que tengamos que estar completando carga en Uruguay o en Porto Alegre y demás. Que son costos que al final termina pagando el productor. El que recibe el golpe es el productor, que es al que yo en este momento estoy tratando de defender. Fuente de trabajo y productor, porque si nosotros aumentamos si aumentamos la producción a esos límites, vamos a encontrar que los impuestos no tendrían razón de ser, el impuesto actual no tendría razón de ser, ¿no es cierto? El impuesto actual se disminuiría en una forma violenta. Y bueno, y otras cientos de ventajas que puede haber con toda esta cuestión. Aníbal, estuvimos hablando de lo que es el norte y el Paraná y nos quedaría hablar un poquito de lo que es Patagonia para redondear estos minutos de su Sí, primera antes, charla. antes de Patagonia quiero decirle, perdón, solamente una cosita, en el año 2004 vino un técnico formidable, Caspar Linder, del Servicio de Expertos de Alemania, y estuvimos viendo el tema del río Quinto, que inundó hasta 10 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Para que eso no se vuelva a repetir, la idea era hacer venían a resolver el problema de la Picasa, que estaba expandida en 80.000 hectáreas, más o menos a 80 y pico mil hectáreas. Es una laguna que no es laguna prácticamente, ¿no? En épocas normales. Y yo le propuse que si continuáramos a hacer, ellos venían con la idea de un canal. Hablamos de canal navegable Paraná-Río Quinto, es decir, las cinco salidas que tiene el Río Quinto, que son las que inundan desde Trenquelauquen para el norte, toda la Pampa, el centro de la provincia de Buenos Aires, la parte norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba también. Hoy han hecho algunos arreglos, pero yo pienso que son, eh, en cierto modo, parches. Creo que hay que hacer algo,
hay que hacer un canal multipropósito ahí de transporte, de recreación, de forestación, de mantener un centro de humedad, un centro de humedad. Bueno, para el sur, Lo escuchamos, sí. Para el sur, ahí se nos quedó sin audio, don Aníbal Colombo. A ver, Aníbal, si me escucha. Perdimos conexión con Aníbal. ¿Ustedes lo están escuchando en la sala? No, 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 para nada, no se No, escucha. no, no, no. No, no se escucha, se lo ve que habla clarito, pero no se lo está escuchando, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si Aníbal... Está muteado, Aníbal está muteado. Y Él ahora está perdió muteado. cámara también. Vamos a ver. Ahí volvió. Aguardamos unos segunditos y vamos redondeando después la parte de Aníbal. Aníbal está con su micrófono abierto, pero debe estar desconectado en alguna parte de su computadora. ¿Se le podrá avisar por teléfono, Javier? Vamos a intentarlo. Se atiende porque está con el auricular, no va a oír el teléfono. Ahí lo vamos a llamar. Esto es todo en vivo, señores. A ver si lo escuchamos a Aníbal. Mariano de Villa se acomoda al mate mientras tanto. Dice, esto pasa, no puede ser en pleno siglo XXI, ¿no? Exactamente, son las cosas que pasan. ¿Qué va a ser? Javier, ¿se puede habilitar el chat? ¿Querés que habitamos el chat? Bueno, habitamos el chat. Me parece muy buena idea. No sé si lo va a leer Aníbal, pero ahí estamos. Chat habilitado. Muchas gracias, Javier. A ver. Vamos a escribir. Cuando mire, hacerle señas de que está colgado. Así, ¿no es cierto? Aníbal, acá estamos todos. Espere, no lo escuchamos. No lo estamos escuchando, está algo desconectado. Ahí está. Ahora, Ahí mientras está. tanto, Ahí está, sí. Mientras tanto, ¿qué decías, Alberto? faltaría nombrar entre las zonas afectadas por secas e inundaciones, que justamente fue el comentario inicial de Florentino Ameguino, la cuenca del Salado, que estamos hablando de 8 millones de hectáreas, Y sí. en la zona central de la provincia de Buenos Aires, en la zona más productiva de la Argentina, que ahora está haciendo una obra gigantesca, que lamentablemente no se está haciendo como curso navegable. Es una pena porque se ha hecho una obra, el río que en muchas partes tenía 60 metros de ancho, hoy tiene 200. Y bueno, ahora cuando vuelva Aníbal le vamos a preguntar. A ver si nos escucha Aníbal. bueno, Ahí estamos. sí, gracias. Inconvenientes que yo no hubiera sabido resolver, pero de técnicos, ¿no? Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Tenemos 5 minutos para que ustedes pongan y después hacemos las preguntas y respuestas, si le parece. Bueno, no se lo voy a hacer corto en 5 minutos. Si nosotros tenemos el río Negro, los italianos en el año 57, 58, después de que se fue Perón, vinieron, estudiaron la Mesopotamia del Sur y llegaron a la conclusión que se podía dar explotando eso, haciendo río navegable y qué sé yo, para tener tirante de agua más alto, ¿no es cierto? Para más facilidad, menos costo para riego y posibilidades de riego por gravedad también. Se podía dar de comer a 300 millones de personas. Hoy la Argentina hablan de 400 millones, calculen lo que podemos, el zafarrancho que se puede llegar a hacer en el mundo. Nosotros tenemos que llegar a convertirnos en el gran supermercado del mundo, no el gran abastecedor de materias primas y materias con valor agregado, es decir, alimentos. El mundo ha crecido del año 2000 de 7.000 millones de personas al año 2020, 8.800 millones de personas, 1.800 millones de personas, y a esa gente hay que darle de comer. Alguien le va a tener que dar de comer. Algún país va a tener que producir. Los brasileros, con mucha astucia, y eso que era Lula, que no era del palo,
firmaron la apertura de la frontera agropecuaria en 50 millones de hectáreas allá hace 3 años antes que se fuera Lula. Así que hay que, por eso están con esa producción enorme que tienen en este momento y siendo ya los principales productores de soja del mundo prácticamente. Bueno, la Patagonia, yo me opongo por principio a las represas Condor Cliff y Barrancosas, convertirlas en generadoras eléctricas. Es un concepto. Yo creo que los intereses son contrapuestos. Generar electricidad y regar es una mentira, como ha ocurrido en el Chocón, que se iba a poder regar, no sé, 500.000 hectáreas y no se riegan ni 20.000 con lo que hay, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces, todo lo que sea generación eléctrica, de los tipos y de los inventos que se les pueden ocurrir, de atómica, todas, térmicas, toda la historieta, haría generación de riqueza en la meseta, forestación, las dos, ir contra las dos cosas los dos problemas que tiene la Patagonia son el viento y la falta de agua en la meseta. Bueno, con riego y con cortinas de plantas como hicieron en la estancia La Julia, ahí en el Río Chico, en el año 30, se puede lograr cualquier cosa. En la Patagonia, sanísimo, la gente tendrá que ir gente aclimatada que le guste elegir el frío porque no el norte y demás. Eso es más o menos el concepto general de toda la situación, ¿no es cierto? Lo que yo sueño con esto y lo traigo desde hace muchos años viendo y veo la factibilidad de cada cosa. Lógicamente, argentinos a las cosas, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos a remangarnos y decir, bueno, empecemos a trabajar, empecemos a mover el país, porque si no, este país le cambian de bandera, en pocos años más nos cambian la bandera. Ese es el concepto que tengo yo. Sobre todo la juventud espera otra cosa de nosotros. Yo lo que estoy tratando de dejar es una idea que después se amplíe, y en este momento, además de la idea, estoy trabajando en eso, ¿no? Pero bueno, eso es rancho aparte. Muy bien, Aníbal Colombo, un gusto esta parte de la charla y ahora vamos a hacer una vuelta de página y vamos a hacer preguntas y respuestas, siempre cortitas y que su respuesta también sea cortita si le damos mucho dinamismo. Me quedó acá en el chat dos preguntas que mientras se había producido el corte y después le hacemos las palabras orales. Alberto El Solar Dorrego escribió, pregunta para Aníbal, ¿conviene retomar el proyecto del Canal del Norte desde Paraná hasta La Picasa? Y mire, yo tengo algunas teorías que no las expuse acá porque con respecto a los ciclos, ¿no es cierto? Son canales de doble sentido para mí. Es decir, si yo tengo un canal navegable, la trampa del canal navegable es que tiene que tener un nivel constante de agua. O viene de arriba o lo tengo que poner de abajo. Si yo tomo agua del Paraná y la bombeo agua arriba para mantener el nivel constante, es caro, pero voy a mejorar el agua de toda la zona, porque es muy superior el agua del río, que no el agua que tienen en Rufino y toda esa zona. Son las aguas bastante complicadas. Si viene una agua de arriba para abajo, evito la inundación de 10 millones o 8 millones de hectáreas o las que fueren, los que se quedan sin piso, que deben ser fácilmente los 10 millones de hectáreas con la sin piso, y los excedentes bajo las barras de las esclusas y largo el agua al río. Correcto. Largo el agua al río. Correcto. Ese sería el concepto, sería ese. Es decir, yo tengo la idea de que se vienen 50 años de ciclo hídrico, ciclo de balance hídrico negativo, ¿no? Es decir, que el corte de los 800 milímetros, que más o menos es el corte de equilibrio, creo que va a estar más abajo de eso, me da la impresión. Y se está mostrando ahora eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua. Habría que hacer este tipo de obritas en la provincia de Buenos Aires, que es mucho más complicado.
Roberto Neumann nos escribió, algo a imitar lo tenemos no tan lejos en Paraguay, con los menonitas. Producen en zonas de 400, 500 milímetros con la cosecha de agua de lluvia, dice. Muy buena observación. Beto No hay Weiner, ningún... sí, perdón, ¿quiere decir algo? No, digo que yo no invento nada con todo esto que digo, ¿eh? Las represas es algo que se me ocurrió a mí y empecé a ver dónde había represas, ¿eh? Busqué las de Hungría, busqué las de Ucrania, busqué represas en lugares así que me enseñaron y además estuve en las represas que se hicieron acá, la Fundación Aragón, ya por el año 80, 79, 80, de las cuales yo estuve colaborando con esa, una represa de 2.500 hectáreas, más todas las que fui a hacer a los productores de los bajos submeridionales santafesinos, ¿no es cierto? Y si nos cruzamos Sí, a Uruguay, los pequeños campitos también tienen un montón de tajamares, ¿no es cierto? toda la gente, el único país que no cuida el agua somos nosotros. Beto Weiner, tu momento. A ver, salimos tu micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la charla, señor Aníbal Colombo. Un comentario y una pregunta. El comentario es, Argentina tiene 70-75% de su superficie árida o semiárida. O sea que el impacto del agua en la producción puede ser revolucionario. Difícil, pero revolucionario. Ese es el comentario. Y la pregunta es la siguiente. Se está haciendo una obra en este momento que está desarrollada aproximadamente en un 50%, que es la ampliación del río Salado en la provincia de Buenos Aires. Unas zonas que sufren, bueno, Florentino Ameguino cuando habló de secas inundaciones en provincia de Buenos Aires se refería a estas 7-8 millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires. Ahora, a mí me llama la atención de que el río, que tenía en algunos sectores 60 metros de ancho y hoy tiene 200, una obra importantísima en cuanto a la evacuación del agua, no se haya planificado que sea navegable, aunque sea con barcazas, para llevar producción del centro de la provincia de Buenos Aires, una de las zonas más productivas del país, a la bahía de San Borondón y desarrollar un puerto de aguas profundas en ese lugar. Quisiera escuchar un comentario al respecto. Cómo no, con todo gusto. Mire, yo estuve en una comisión dentro de los cuales cívico-militar, porque había capitanes de navío, había algún almirante dentro de esas estuvimos viendo, había un arquitecto que era una maravilla, cómo había estudiado el tema y que decía que sí era posible, porque mucha gente decía que no era posible por el embancamiento, ¿no es cierto? Por la sedimentación. Y esta persona lo tenía muy estudiado, decía que con las corrientes frías del sur habían remolinos y que y que el piso, al ser de tosca, se podía tener un muy buen puerto de aguas profundas. Bueno, lo que pasa es que el río Salado, me invitaron dentro de mi actividad, me invitaron a controlar una sección frente a unos establecimientos ahí cerca de la Ruta 2, en Lezama, que el dueño quería que yo controlara para que no le hicieran zafarranchos donde colocaban el suelo y demás, ¿no? La extracción de suelo y demás. Y bueno, ahí vi que son trabajos que no tienen criterio directamente. No se han previsto siquiera vertederos para hacer retención de agua y entonces el nivel drenan los campos colindantes con el río, ¿no es cierto? Drenan de una forma que es ridícula. Se saca agua del campo, en vez de juntar agua, se saca el agua del campo. Yo creo que ha sido hecho con un criterio totalmente distinto al hacer un canal navegable, señor Alberto. Totalmente distinto. Para hacer un canal navegable hay que hacer un canal navegable con sus beriles, sus bermas, sus esclusas, bien hecho, como corresponde. Y además digo, esto sobre lo que usted dice, no solamente es productivo, sino que toda la cuenca del Salado es una cuenca arrocera, podría ser una cuenca arrocera formidable, tanto forrajera como para molinos arroceros, ¿no es cierto? Como para producir arroz. Formidable. Y el INTA tiene absolutamente resuelto el tema ese
la semilla, de la tecnología para el arroz. Yo lo he visto en Alvear sacar agua del Tapalqué, volcarla sobre taipas primitivas realmente, porque no hacía falta ni hacer taipas tan especializadas, y volver a reingresar el agua en el Tapalqué. Y era un arroz formidable, se fundió, es decir, se fundió no, ya calculaba que no iba a poder hacer nada, se lo tuvo que dar a la vaca, el arroz buenísimo como pastoreo, se lo tuvo que dar a las vacas, el que hizo el ensayo, un ingeniero agrónomo, porque no había molino arrocero, y era imposible llevar a la zona de los molinos arroceros, ¿no es cierto? Perdóneme, la Universidad Nacional de La Plata tiene en la calle 66 una dependencia que se llama Estación Experimental de Arroz, que está prácticamente en la puerta de la cuenca del Salado, que está funcionando hace 50 años. Hay variedades de arroz a patadas probadas para la cuenca del Salado. Exactamente, sí señor, sí señor. Yo conocí esa en particular, ¿no es cierto? Sí señor. Mire, lo que se puede hacer en la Argentina, yo creo que en la Argentina los héroes hasta ahora han sido los que consiguieron traer de los 10 millones de toneladas, pasar a 100. Porque en realidad tendríamos que haber pasado la proporción, si se toma la proporción de la gente que 8 millones de personas en 1910, a 40 que somos ahora, para redondear, son 5 veces. 5 veces 10 millones de toneladas son 50 millones. Hoy hemos llegado a 100, 110, 120. En promedio no sé exactamente cuánto es, ¿no es cierto? Y de trigo de exportación o trigo o cereal bueno, de primera. Pero salvo eso no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Ni caminos hay en la provincia de Buenos Aires para sacar producción. Ni caminos hay. Aníbal, estuvo usted haciendo unas charlas con el CAI hace como 1 o 2 años, que estuvo el ingeniero Basso y estuvo el ingeniero Huergo, y ahora está en una serie de reuniones con el CAI también sobre este tema, y uno de los participantes es Mariano Vinograd. Mariano, Sí. ¿querías hacer un comentario? Sí, quiero, aquí estoy en el negocio. Dale. Justamente integro el comité en el CAI, está alguno de los antropocenos, allí está Viñó, Alberto Solardo Rego, está Lorenzo Basso, varios ingenieros apellidos ilustres como Huergo, como Bencich, como Dietrich. Aníbal, el tema es el siguiente. Hoy salió una nota muy interesante de Pablo, que dice que en la República Argentina las frustraciones, las promesas del gobierno incumplidas han sido tan grandes que el ministro de Economía es como el marido engañador, tiene que prometer algo gigante para lograr una creencia minúscula, y en consecuencia es tan grande la promesa y tan poca la confianza que ya ni vale la pena cumplirla porque igual la gente no confía. Entonces, Aníbal planteó que en el CAI tenemos 2 grupos, uno que tiene la idea de que esta idea brillante debe ser probada en un piloto, y otro, en cambio, que tiene la idea grande del país grande de que acá tenemos que hacer un proyecto para 30 o 70 millones de hectáreas. No está dilucidado ese debate, porque no tiene que ver con un problema de ingeniería o hidráulico, tiene que ver con un problema de confianza, un problema político. ¿Cómo se hace en la República Argentina para movilizar a la academia, al empresariado, a los jóvenes, a los emprendedores, a los capitalistas? El problema es político. Aníbal es un ingeniero político, como lo fueron Huergo, como lo fueron Sabio, como lo fueron Mosconi, los ingenieros que convirtieron el país porque por algún motivo lograron torcer la parálisis de su época. El proyecto es ciclópeo. Obviamente Aníbal solamente podrá llevarlo a cabo si logra armar una coalición virtuosa. Me siento orgulloso, enaltecido de que me haya invitado a conversar con él. La tarea es grande. Bien planteó recién, son 10 años, 2 o 3 de construcción de consenso, 3 o 4 de diseño, 4 o 5 de instrumentación. Es un proyecto que requiere 10 años de un liderazgo sarmientino, no mediocre como los que nos caracterizan hoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por los conceptos, y realmente pienso que el próximo gobierno tendría que tener por lo menos la posibilidad
de no repetir las mismas fórmulas que hacen 80 años que se vienen repitiendo, o 100 años, no sé. Este, vamos, 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 vamos. Vamos a hacer, vamos a desarrollar, vamos a hacer ya, ya tiene que empezar. Para eso nosotros, tengo el gusto de tenerlo de coequiper a Mariano, es uno de ellos, es lo más crítico de todo, pero un crítico muy agudo, y que plantea puntos que son realmente interesantes y hacen rever, y son la parte de los debates que hacen rever y buscar la mejor solución, siempre buscando la mejor solución, es para la Argentina, para los argentinos. Aníbal, en este proyecto todavía no han analizado lo que son las fortalezas, las debilidades, pero usted encuentra que, digamos, la fortaleza es la idea del proyecto y las adversidades están más por el lado ideológico, político, financiero, donde usted dice que habría que poner un poquito más de énfasis para que tenga más aceitadas estas cuestiones. Yo creo, estimado Javier, yo creo que desde el principio piensa, ustedes son gente de campo, aunque sean más agricultores que ganaderos, son gente de campo en general, ¿no es cierto? ¿Usted vio en un corral cuando está trabajando Hacienda? Y está trabajando a lo mejor mediodía Hacienda, y tiene una vacunada, lo que sea, y no suelta el campo. Entonces, la Hacienda está en el corral, ahí quieta, dando vueltas, despacito. Usted abre la tranquera, porque terminó el horario de trabajo, terminó el lote, abre la tranquera, no se mueve un animal, no se escapa ni un animal, los animales quieren ir a comer. Pasa un pajarito, torea un perro, se escapa un ternerito y no lo ataja a nadie. Yo supongo, tratando de contestar a su pregunta, y a eso iba, que donde la gente vea la salida real, hasta los vagos van a querer trabajar, porque si no van a perder el tren, y el que pierde el tren, perdió el tren directamente, ¿no es cierto? Es decir, esto hay que hacer una fiebre del oro, yo creo que hay que galvanizar el país con el proyecto, en eso yo estoy totalmente metido en la cabeza, tipo las Malvinas, ¿se acuerda que éramos todos argentinos? Por ejemplo, aunque fue un macanazo de la historia, pero éramos todos argentinos, ¿eh? Macanazo quiere decir porque salió mal, si hubiera salido bien era la supergloria. El Mundial del 78, por ejemplo, que a pesar de estar en un gobierno que estaba mucha gente estaba en contra, otro a favor y que sé yo, que sé cuánto, galvanizó a todos. Bueno, esto tiene que ser lo mismo. Cuando decimos aura vamos, listo. Capitales en el mundo sobran. Lo que pasa es que hay que guiarlos, atraerlos, darle su posibilidad. Si viene un financista del mundo que está poniendo la plata a menos 1% en un banco porque le dan interés negativo y la viene a poner al 3% anual acá con valor asegurado por campo, por producción, por generación de riqueza, la generación de riqueza es atractiva porque es como el oro, como todo, como el petróleo, el oro, todo. Entonces fíjese, Vaca Muerta atrajo gente, no hubo muchas dificultades para atraer gente. Litio atrae gente. Después, lo que hagan, bien o mal, yo soy crítico de todas esas cosas. El cobre en el San Juan, lo mismo. La pesca, lo mismo. Son todas riquezas mal aprovechadas por nosotros. Con esas riquezas, más lo que estamos aprovechando de que nos dejaron en 1910, nosotros no funcionamos. Por eso es absolutamente necesario que nos expandamos. Esa gente que anda, los piqueteros que acampan en la Avenida de Mayo y que todo eso, yo ni los critico ni no los critico. Digo, es consecuencia de que el país no ha generado proyectos a lo largo de 100 años. Proyectos grandes. La han defendido los técnicos, desarrollando tecnologías para compensar en una parte lo que se pudo con lo que se tenía, en la forma más económica, llamémoslo. Ese es mi concepto. Arrancar es una cuestión mental. El discurso de Reagan que más me gustó fue cuando dijo, primero pensar,
segundo proyectar y tercero ejecutar. Ejecutar sin pensar, sin soñar, es inútil. Primero hay que soñar. Esto ya está soñado. Si uno lo plantea y cada uno lo sueña a su manera, pero se sueña y se empieza a proyectar. Tenemos universidades, tenemos técnicos, tenemos gente recontra capaz, gente pero laburadora como la Gran Siete. Yo tengo un socio extranjero que cuando viene acá dice, pero ustedes los morochos de acá, dice, son una maravilla, yo los veo hacer trabajos en la calle de gas, de electricidad. Acá somos vagos, miren, yo creo que son vagos porque no les damos ritmo al país, el país no da ritmo a la gente. El país está pobre porque nosotros no desarrollamos el país. Es increíble, es increíble. Yo creo, y es el perro que se muerde la cola, ¿no es cierto? Seguimos dando vuelta en el mismo círculo. Falta la zanahoria, ¿no? Falta la zanahoria. Yo trato de que esta sea una zanahoria que puede ser perfeccionada y con ideas. A esto le puede cargar 1.000.000 de ideas y se queda corto, que las necesita. Hoy les dije, son 130 disciplinas mínimo para sacar un país. El norte es Alemania y el sur es otra Alemania en superficie. Es decir, son dos Alemanias que hay que desarrollar. O una Francia expandida. No es un juego de chicos, es todo un desafío que yo me planteo para recuperar los 100 años perdidos. Y los 100 años perdidos los podemos recuperar en 15. Norte y sur. Muy bien, si hay alguna y nos pregunta... van a volver a, y nos van a volver a respetar. Perfecto. Si hay alguna pregunta, aprovechen ahora. Y si no, vamos a ir haciendo el cierre de esta reunión aquí con Aníbal Colombo, que tiene ya 8 décadas más o menos, ¿no? Un poquito más. Y algún empujoncito más. Pero qué bien, la lleva muy bien y realmente contagia la alegría y el entusiasmo a la gente más joven, y seguramente las nuevas generaciones que van a ver esto lo van a tomar como un lindo ejemplo de entusiasmo y de deseos de poder proponer ideas siempre. Es para la gente más joven, y no se olvide que acá tenemos 180 millones de establecimientos agroganaderos, ¿no es cierto?, en la Argentina registrados. Estamos hablando de 180 millones de hectáreas y en este momento estamos hablando de llegar a los 110. Tenemos 70 millones de hectáreas para seguir jorobando y después se inventarán muchas más cosas. Después, si quieren hacer la bomba atómica, relojes, no sé, celulares acá en la Argentina, lo que quieran, que lo hagan. Pero nuestro básico es agroindustria. Ser el abastecedor de comida del mundo y de agua también. Willy Bernardo de Entre Ríos, ¿nos quiere decir algo, Winnie? Dale. Sí, ¿qué tal, Aníbal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero muy bien. Para preguntarle a Aníbal, Mariano, a los que están en el equipo, si han estudiado otra serie de limitantes de la máquina de impedir Argentina. Ya tuvimos una reunión de antropoceno de humedales, donde salió el tema de los humedales. Las restricciones que se ponen por humedales, por las limitaciones para la compra de tierras de extranjeros, si todo el paquete sociocultural restrictivo que tiene cultura la Argentina va a apuntar contra un proyecto de este tipo, si lo tienen pensado, si tienen hablado, si han visto estas limitaciones. Bueno, mire, estimado, nosotros, todo esto comienza en una pregunta que me hizo el ingeniero Pablo Bericiartúa cuando era secretario de Estado con Macri en recursos hídricos, y un día yo estaba de vacaciones afuera, fuera del país, y me llama por teléfono y me dice, ¿podés estar, no sé, perdón, le quiero hacer la presentación. Bericiartúa yo lo conocí porque me pidió que diera una charla de este tipo. Esta charla se la diera a los alumnos de la Facultad de Ingeniería en 5º año, recursos hídricos. Esto es una anécdotita. Yo creí que me iban a tirar tomates, o papelitos, o gritar, o hablar, o perder el tiempo.
Ni en misa se oía el silencio que se oía. Me persiguieron después a ver si se podía conseguir de alguna forma con Coninagro, con la Rural, con esto, con el otro, becas para poder empezar a trabajar. Ya querían empezar a trabajar. Le digo, no es ni tiempo ni gobierno, les dije yo. No es ni tiempo ni gobierno. Yo con todo gusto, empezamos a trabajar pasado mañana. Yo creo que hay que tener la idea de que esto es para ciertas mentalidades y ciertas formas de enfocar las cosas. Yo en este momento creo que hay gente, no puedo decirlo públicamente, pero hay gente que podría interesarse en movilizar esto en una forma violenta, como precisa hacerlo, desde el primer día. Es decir, yo lo que quiero es que evitar que el político a los cuales yo me estoy dirigiendo, sin decirlo, ¿eh? Tenga tenga un compromiso de un proyecto que arranque al día siguiente y que galvanice al país, porque estamos acostumbrados a leer todas malas noticias, todo para atrás, todo en la máquina, lo que dijo usted, en la máquina de impedir. Acá el no fácil lo tiene todo el mundo. Nada se puede, nada se puede, nada se puede. Yo he vivido con el nada se puede 50 años trabajando con gente que me decía, no se puede, vendo el campo, estoy ahogado, no sirve más, ya me voy, lo abandono. He tenido gente pero desesperada. Decir, señor, pero si eso con 4 mangos se arregla. Yo se lo arreglo con cuatro mangos, quiero decir, un trabajo, un campo de $10.000 la hectárea que se gaste, que tenga 5.000 hectáreas y que se gaste $40.000 es ni la propina directamente. Bueno, con eso se quedó solucionado el tema. Quedaba solucionado el tema. Los tipos no lo podían creer, los dueños del campo no lo podían creer que se habían salvado. Digo, pero no, tengo docenas y docenas de casos así, ¿no? Por falta de conocimiento. Esto, yo tuve la suerte, no le echo la culpa de que nadie lo vio antes, cómo retener el agua y cómo eso. No, esto yo lo aprendí porque era mi oficio en este momento hacerlo y lo aprendí de mi oficio. No lo estudié por internet y qué sé yo. Aunque hay información de todo el mundo, después me di cuenta, pero se me ocurrió ponerlo en marcha para acá, para la Argentina. Willy, vos sos conocedor de los grupos CREA. Seguramente entre algunos productores CREA el concepto está simplemente que a lo mejor no hay una línea rectora para decir, bueno, a nivel Cuenca, cómo nos organizamos algunos productores para empezar a darle un puntapié a esto, ¿no, Willy? Sí, la verdad que no conozco la zona en concreto, la conozco muy de afuera. Entiendo que a lo mejor se puede pensar en algo con un grupo de propietarios, o sea, todo eso, entiendo que son campos privados. A lo mejor encarar, si hay, no sé técnicamente si hay la posibilidad de hacerlo en escala chica, parece que sí, por lo que comentaban. Bueno, encontrar un grupo de 5 o 6 vecinos que empiecen a desarrollar este proyecto, ¿no? En el tema de represas, yo me acuerdo a principios de los 90 o fines de los 80, que fueron de Corrientes y prácticamente los grupos CREA, a ver a Uruguayana cómo se hacían las represas para arroz. Bueno, hoy 100.000 hectáreas de arroz se riegan de represa en Corrientes, ¿no? Y algún poquito de Entre Ríos. En Entre Ríos, lamentablemente, después toda la legislación no permite desarrollar más represas. En Entre Ríos no se pueden hacer más represas por la legislación teóricamente ambiental. Esas son las restricciones que me preocupan mucho en la Argentina, ese tipo de restricciones, ¿no? Pero realmente, cuando íbamos a Brasil a mirar las represas, decíamos, eso en la Argentina no va a andar, y bueno, empezó el Rocío, empezó Curupicaí, empezaron algunas estancias grandes de Corrientes, y hoy eso es realidad, ¿no? Riega la mitad del arroz de la Argentina. Ahora, ¿esas restricciones son reales o fabricadas? Porque hay una gran discusión en este momento de los ambientalistas y de una serie de cosas. Es bastante complicado el tema, ¿no? En mi opinión son fabricadas, pero plasmadas en algunos proyectos concretos, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Sí. En el tema de compra de tierras por extranjeros, que podrían ser inversores, hay restricciones muy grandes que no permiten hoy que se instale una pastera en Corrientes, porque hay restricciones para la compra de tierra por extranjeros, ¿no? Son muchas las restricciones de este tipo que limitan a veces estos proyectos, que son las que nos tenemos que sacar de encima, ¿no? Para poder tener vuelo.
Bueno, también está la contraparte de los que vienen acá a juntar bonos verdes, para compensar el humo que echan allá en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ya eso lo conocemos en la Patagonia especialmente, y que no dejan hacer nada, hacen prácticamente nada. Que ese es otro asunto bastante complicado. Son intereses creados, son trenzas. Yo, mire, cuando elegí estas dos zonas eran por el agua y porque estaban deshabitadas, prácticamente deshabitadas, 0,1, 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado, un habitante por kilómetro cuadrado, en unas zonas un poquito mejores, pero me dije, poner esto en marcha sería directamente la solución, porque ayornamos el país, ayornamos y le damos movimiento, pero me doy cuenta que hay muchas trabas. Y usted no se preocupe, usted dice no conoce la zona del Chaco, el impenetrable no lo conoce nadie. Hay un ejército en el impenetrable, yo tengo información de que hay un ejército de gente sin armamento aparentemente a la vista, uniformados. El tráfico de ciertas cosas se hace porque no hay densidad suficiente. Es lo mismo que la frontera sur con el asunto araucanos ahí, de los araucanos que nos vienen a cruzar y qué sé yo, qué sé cuánto, todos esos líos que hay en el sur. Eso es porque no hay presión geopolítica. Nosotros con este proyecto ponemos presión geopolítica inmediatamente, inmediatamente, además de control, además de control. Eso es como yo lo veo a mi edad, después de haber visto, pasado unos cuantos gobiernos y una serie de cosas, uno ve este tipo de problemas y que la solución que encuentro es poner gente para cuidar las fronteras, pero no guardias, gente civil que trabaje ahí. Entonces, no va a entrar un tipo con un camión con droga o va a aterrizar un avión así gratuitamente en un lugar que nadie se entera. No, no, no. Che, mirá, ahí en lo de fulano paró tal. En lo de fulano paró tal. Allá hay 4 tipos que entraron. Listo, se terminó la historia. Ni la gendarmería hace falta. Estamos en los últimos minutos de la reunión. Tengo la palabra de Beto Bainer y si alguno más quiere hacer y hacemos el cierre. Beto, adelante. Sí, un comentario. La ocupación del territorio es un hecho de geopolítica fundamental para un país. Muchos analistas hablan que una de las debilidades de Rusia en esta guerra con Ucrania es justamente la gran cantidad de territorio vacío. Sabemos que es uno de los países o el más grande del mundo. Nosotros tenemos en Argentina prácticamente tercero o cuarto país más urbanizado del mundo, sacando los países ciudades como son el Vaticano, Mónaco o algunos de los principados, solamente superados por, si no me equivoco, por Bélgica y por Dinamarca. O sea, es inadmisible que un país como Argentina esté entre los 5 más urbanizados del mundo. La Patagonia está vacía, el interior está vacío, o sea, es un hecho, usted lo dijo claramente, la bandera no sé si la van a poner, pero la dominación por distintos medios, si tenemos un país vacío, va a ser inevitable. Inevitable. Y para cubrir el territorio, el elemento central es el agua. Es el agua. No se puede ocupar el territorio si no hay agua, que es lo que genera riqueza. Nada más. Muy bien. Bueno, Aníbal. En el sur es tan fácil, en el sur es más costoso, pero más fácil y de mejor calidad quizá el agua. Pero se puede hacer perfectamente bien y está mucho más estudiado el sur en la parte estructural de la planimetría. Hay mucha más información que en el norte. El norte está cubierto por monte y hay que ver qué es lo que pasa en el monte, es lo que decía hoy, ¿no es cierto? Vuelos con LIDAR y qué sé yo, que es un costo adicional. Los dejo en su métier. Aníbal, le pido entonces ahora una o dos palabritas finales para los que están aquí presentes en la sala, para los que van a ver grabando y para ustedes, a quienes usted quisiera dejarle algún mensaje, me imagino futuras generaciones, nuevos profesionales, algo cortito para poder cerrar esta reunión. Bueno, mire, eso es un tema que es importantísimo. Yo quisiera que la Argentina volviera a ser tan brillante como para que todos esos hijos de la Argentina estén felices de volver acá y de traer toda la experiencia que han traído, buena o mala, de afuera, que la vuelquen acá, que la vuelquen acá.
y que sean parte de los 300.000 o 400.000 técnicos que necesitamos nosotros para expandir es decir, proyectar, ejecutar y controlar todo este movimiento, ¿no es cierto? Esa es parte de la gente que se necesita. Y 200.000 hombres para 200.000 hombres de campo, digo 100.000 hombres de campo en total, norte y sur, y yo calculo entre 2 y 3 millones de trabajadores activos para la parte logística, y con sus familias, que sería un montón ya de gente, ¿no? Un montón de gente. Yo calculo que si esto se desarrolla, la Argentina tiene que importar gente. Esa es la idea. Y quisiera ver mi país funcionando, que empiece a funcionar antes de yo partir para el otro lado. Quisiera quisiera ver cómo se pone en movimiento el asunto ¿no? Cómo se abre la puerta del corral y empieza a disparar el primer ternero, por lo menos. Hace muchos años había una frase que decían, con capacidad y coraje se puede, ¿no? Capacidad hay, falta el coraje, ¿no? En este momento. Y coraje también. El soldado argentino fue el soldado que le tenían temor todo el mundo. El soldado argentino es el peor soldado de Sudamérica para ir a enfrentarlo. El peor, ¿eh? Es famoso eso. Muy bien, amigos. Hemos puesto un punto y aparte, porque seguramente Aníbal va a seguir participando en estas reuniones y vamos a seguir charlando próximamente. Y solamente agradecerle a Aníbal el tiempo que nos regaló, su preparación, su dedicación para esto, y augurarle mucho éxito y acompañarlo en todo lo que podamos en los futuros pasos de este proyecto. Así que, amigos, si a ustedes les parece, les brindamos un fuerte aplauso y despedimos esta noche a Aníbal Colombo con ni una gota más del agua al océano. Muchas gracias. Mi éxito será el de ustedes. Bárbaro, buenísimo. Señoras, señores, quiero agradecerles a todos en esta noche y convocarlos nuevamente a seguirnos por nuestro canal de YouTube y encontrarnos la semana que viene aquí en esto que siempre hemos dado por llamar Antropoceno. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias.